Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque eres precioso, poderoso. Bendecimos tu nombre. Reconocemos tu señorío, eres Rey de reyes y Señor de señores. Y en el nombre precioso, poderoso de Jesús, bendecimos este tiempo y cada persona que va a escuchar tu palabra. Bendice nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, estamos conectados para dar una segunda parte. Que hubo un corte por motivos del internet y estábamos hablando sobre el fracaso en la conquista de la tierra prometida. ¿Qué dice la Biblia sobre el fracaso en la conquista? Y esta es la segunda parte. Donde vamos a ver qué dice la Biblia sobre la profecía de las estrellas, la presencia de Dios y el alma en el desierto. Y el alma en el desierto. La primera parte, que fue interrumpida por asuntos del internet, vimos cómo Génesis es el libro de los inicios, pues narra la creación desde el principio, todos los inicios, cómo fue la primera familia, el pecado, el hombre, la condenación del hombre, cómo entró todo eso. Y si Génesis fue el libro de todos los inicios, pues Éxodo es el libro de la redención. En Génesis el hombre se metió en el pecado, en Éxodo Dios lo saca. Nos explica la liberación del hombre del pecado y nos enseña cómo Dios sacó al hombre de esa esclavitud, de la mala inclinación, del ego, del pecado, simbolizado, como sabemos, a través de la libertad, de cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto. Génesis, los inicios, Éxodo, la redención, y Levítico analiza la separación. Ya Dios vio como en Génesis el hombre se metió en el pecado, en Éxodo Dios lo saca, y en Levítico Dios le enseña al hombre a través del tabernáculo, los sacrificios, las leyes de pureza, cómo mantenerse alejado de ese Egipto, de ese mundo, separado para vivir en comunión con Dios, apartado para Dios, santo, que significa consagrado a Dios. Bueno, ya Dios libertó a su pueblo de la esclavitud, ahí en Éxodo lo quiere ver vivir una vida santa, apartado, como dice en el libro de Juan. Entonces, Números, que es el libro en el cual dimos la introducción, que fue interrumpida, es el libro de las peregrinaciones en el desierto, cómo Israel anduvo en el desierto, y nos revela con claridad por qué Israel no tomó posesión de la tierra prometida. ¿Cuál fue el fracaso en la conquista, en el primer intento de conquista? Cómo inmediatamente después de salir del Sinaí, Dios lo preparó para la conquista, para la batalla, e Israel fracasó. El pueblo de Dios fracasó en ese momento de conquistar la tierra prometida y tuvo que andar errante en el desierto. Ese es el libro de Números y se llama Números por los censos que hace el Señor en ambos, hace dos censos en el libro. Bueno, en esta vamos a compartir la segunda parte, pues fue interrumpido por la caída del internet. Y leímos en la introducción este primer versículo, donde dice en Números 1:1, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. Desierto, pruebas, ahorita lo vamos a ver. Nos habla en el desierto. Parece ser que en el desierto es el único lugar que nuestra alma le pone atención a Dios. Por eso a veces Dios nos lleva al desierto, pero allí estaba el tabernáculo, allí estaba la presencia de Dios. Y dice allí que en el primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, esto es lo que le dijo Dios al pueblo de Israel a través de Moisés: toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los hombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años para arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos, y estará con vosotros
un varón de cada tribu, cada uno jefe de las casas de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros, de la tribu de Rubén, y empieza a enumerar de cada tribu los nombres. Y seguidamente, del 1.20 al 1.46, hace una gran lista que le recomiendo que estudie, que lea en su casa. Es una lista donde habla de cada tribu, ¿sí? De cada tribu, y dice un número exacto de la cantidad de personas que habían llegado por tribu allí al Sinaí antes de los 40 años del desierto, cuando tenían su mira rumbo a la tierra prometida, a la conquista. Y en el 1.20 dice, Rubén, primogénito de Israel, y empieza a decir por su descendencia, por su familia, según las casas de su padre, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían salir a la guerra. Y dice que de la tribu de Rubén fueron 46,000, y así habla de la tribu, luego de la tribu de Simeón, después de la tribu de Gad, después de la tribu de Judá, con su número, de la Isaacar, Zebulón, Efraín, Manasés y Benjamín, Dan, Aser, Neftalí. Y dice ahí en el 1.46 que todos fueron contados 603.550. 603.550. Bueno, este es el cumplimiento de una profecía, para comenzar. Una profecía que hablaba de un número de estrellas. El primer censo que aparece en Número, capítulo 1, y el segundo del cual les hablé, es en el capítulo 26. Bueno, en los dos da un número parecido, cercano a los 600.000, 500.000, etc. Bueno, dicen los científicos de la NASA que cuando una persona mira el cielo en una noche despejada, el número de estrellas que podría contar, si se pudiera hacer, serán aproximadamente 500.000. Entonces, podemos recordar la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 15:4, donde le dijo, mira los cielos, así como las estrellas va a ser tu descendencia. Esa promesa fue ya cumplida por lo menos primera vez en su término más literal, ¿sí? Y el segundo censo, como dijimos, arrojó más o menos la misma cifra. Este es el cumplimiento de una promesa que Dios le hizo a Israel, y tiene su primer cumplimiento. Lo que Dios dice, lo cumple. Y también podemos ver en estos primeros capítulos podemos aprender acerca de la presencia de Dios. De la presencia de Dios podemos aprender en estos primeros capítulos de Número de una advertencia que no debe ser nunca olvidada respecto a la presencia de Dios. ¿Y qué nos dice allí? Bueno, si lee desde el 1.47 en adelante, dice, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Es decir, fueron contados los varones de guerra de todas las tribus, y dio ese número que dijimos, pero los levitas no fueron contados entre ellos. Dice, porque en el 48, porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acompañarán alrededor del tabernáculo. Y en el 51, y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acerque morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera. El original dice sus estandartes, por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas aquellas cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Bueno, esta fue una advertencia clara para que no murieran, para que no viniera la ira.
Ahora vamos a ampliar esto. Pero esta advertencia que se dio aquí en Números fue confirmada muchos años después, en 2 Samuel capítulo 6, cuando el rey David decide llevar el arca de regreso a donde debía estar, y Usa, uno de los hombres de David, sostiene el arca. Pareciera que estuvo a punto de caerse a la carreta y el arca caerse a la tierra, y Usa extendió su mano y al tocar el arca del Señor murió. Tal vez no puedo decir si sabían conscientemente de esta advertencia que acabamos de leer en Número 1:47 al 54, si lo habían olvidado. Pues como dijimos, ahí en ese pasaje específico de Levítico, el Señor había dado las características y requerimientos y procedimientos para que los levitas se acercaran al tabernáculo, para que el resto del pueblo no muriera, para que no hubiera ira de Jehová sobre el resto del pueblo. Israel debía saber que solo los hijos de los coanín, de los sacerdotes, y los levitas podían acercarse al tabernáculo, y que solo los hijos de los sacerdotes podían llevar el arca y trasladarla sobre sus hombros, porque el arca representa la presencia de Dios, y la presencia de Dios se puede transportar solo sobre los hombros de los sacerdotes. Estos hombres tenían que ser santificados, y para eso estaban las especificaciones. El rey David debió saber estas especificaciones para santificar a los sacerdotes y a los levitas, que están en Primera de Crónicas 15, 13 al 15, Deuteronomio 17, del 18 al 20. Ahora, solo ellos, sí, los sacerdotes, podían, como leímos en las porciones pasadas de Levítico, podían tapar, cubrir el pecado, la maldad, el ego, con la sangre, con los rituales, porque es decir, esa era la sombra en aquel tiempo del Mesías. Si una persona se acercaba sin haber sido cubierto su pecado, su maldad, su egoísmo, sin ser cubierto con esa sangre, morían, porque el Señor es santo, no tiene ego, no tiene maldad, y esa santidad hacía, digamos así, a manera de ilustración, un cortocircuito, y la persona que se acercaba podía morir. Tan alta es la santidad y la naturaleza santa del Señor Todopoderoso. El que se acerca con ego muere, el que se acerca con pecado, con maldad, muere. Pero los rituales, la sangre y los procedimientos hacían que ese pecado, ese egoísmo fuera cubierto, fuera tapado, y por eso se podían acercar. Aunque David tal vez no se acordaba o no lo sabía, él tenía buena intención. No podemos decir que David tenía mala intención. Él tenía buena intención, pero no hizo las cosas a la forma de Dios. Lo esencial para nosotros no es solo hacer y hacer cosas, sino hacerlas a la manera, cada vez más a la manera de Él, hacerlo bien a la manera de Él. Yo diría que los judíos deberían revisar su Talmud, los católicos la catequesis, muchos grupos de cristianos la sana doctrina, como le llamamos, los testigos de Jehová revisar sus escritos que vienen desde la Watchtower, los mormones revisar el libro de Mormón, y todos los demás, para que sus escritos y creencias no se despeguen de la Biblia, no se despeguen de la palabra, no se despeguen de la Torá y de los profetas y del resto de las escrituras. Porque aunque tengamos buenas intenciones, si tocamos la presencia de Dios, el Todopoderoso, con el ego, con la maldad, con el pecado que cargamos, sin quitar, sin tapar ese pecado, sin quitarlo por la sangre del Mesías, podemos morir. Y hoy tipifica también muerte espiritual. Como dijimos, esta advertencia que fue hecha aquí en Levítico, donde acabamos de leer, también fue confirmada, pues cuando el rey David decide llevar el arca, y Usa toca el arca y muere. Se acuerdan de la advertencia, pero es la misma advertencia que debemos tener en cuenta
tú y yo hoy. La misma santidad tan alta que tiene Dios, que nos separa de nuestro Padre Celestial. Esa misma santidad es la que ha hecho que Dios permita que nos acerquemos a Él y Él se acerque a nosotros solo a través de su Hijo Jesús, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Una advertencia que fue dicha y que fue recordada y que debemos tener en cuenta hoy. Y aquí en estos primeros versículos, en estos primeros capítulos, también vemos esa reunión del pueblo de Dios, esa reunión del pueblo de Dios con su Dios, o ese atraer de Dios a su pueblo hasta el desierto. Y podemos inferir cómo el alma se reúne con su rey en el desierto. Aunque Israel estaba todavía en el desierto, en el monte Sinaí, y allí estaba el tabernáculo, sabemos que Dios los atrajo allí, pero ellos estaban mirando rumbo a la tierra prometida, a la conquista. Allí en Oseas capítulo 2, versículo 14 dice, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Como dijimos al principio, parece ser que en el desierto es en el único lugar donde nuestra alma se concentra en el Todopoderoso, donde le pone atención a Dios. Pero estaban allí, Dios los atrajo hasta allá, los llevó hasta allí, pero ellos miraban hacia adelante, miraban hacia la tierra prometida y se estaban preparando y organizando de manera práctica y espiritual para la guerra de conquista, porque se indica claramente que el propósito del censo era militar. Todos los hombres debían estar alistados, preparados y hacer su aporte para la guerra, los que pudieran ir a la guerra para tomar la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido. Así cada uno de nosotros debemos estar listos para la guerra espiritual en que nos encontramos hoy, como dice el libro de Efesios 6:10 y 2 Timoteo 2:3. ¿Para qué un censo? Bueno, en el plano natural, para saber exactamente cuántos somos, para identificar nuestros puntos fuertes y débiles, para prepararnos y protegernos contra el enemigo, para programar el crecimiento y el avance y el ataque. La tierra prometida, como dijimos en la introducción, es sombra, es símbolo de algo. Y ese algo es la renovación de la mente, la renovación mental de la nueva vida en Cristo, el cambio de pensamiento, la nueva manera de vivir, una vida sin egos o con menos ego. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la Biblia latinoamericana de 1996 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que a Él le agrada, lo que es perfecto. La renovación mental, la mente en Cristo, la nueva vida en Cristo, la vida en el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu Santo de Dios, la vida en el Espíritu de Dios. El pueblo de Israel, las 12 tribus, fueron las que fueron llevadas por el Señor Todopoderoso Dios al desierto. Ellas fueron convocadas allí al desierto, el pueblo de Israel, en sus 12 tribus, para hacer un censo como paso preparatorio para la guerra de conquista, como acabamos de decir. Pues es fácil para nosotros, si buscamos en la palabra, encontrar entre los hijos de Jacob, entre las 12 tribus, encontrar las cualidades positivas y negativas que tenían cada uno de ellos, los hijos de Jacob. Los hijos eran Rubén, el primogénito, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zebulón, Gad, Aser, Neftalí, José con Manasés y Efraín. Algunos de ellos eran impulsivos, otros eran inmorales, otros eran más espirituales, pero cada uno tenía cualidades positivas y tenían cualidades negativas. Podríamos pensar, podríamos inferir que al llamado de Dios al desierto, el llamado de Dios a nuestra alma,
allí en el desierto, en la prueba. Sabe que el desierto es símbolo de prueba. Allí, cuando Dios convoca y nuestra alma se reúne con Él, el Todopoderoso, en el desierto, pero en la compañía de Él, en la compañía del Todopoderoso Dios, hace un censo, esta vez no de las 12 tribus físicas, sino de las buenas y malas cualidades. Allí, como hizo un censo, y ellos tenían buenas y malas cualidades, nosotros en el desierto podemos hacer un censo. En el tiempo de desierto, en el tiempo donde Dios nos obliga a estar allí, perdón, no nos obliga, nos llama a estar allí con Él, podemos hacer ese censo de nuestras cualidades positivas y negativas para prepararnos para la guerra. ¿Por qué digo esto? Debemos ir al desierto. Dios nos lleva y nos llama allá. Debemos hacer un censo en la prueba, en la presencia de Dios, antes de tomar la tierra prometida, como preparación. ¿Por qué? Porque ellos, las tribus, las 12 tribus que venían de sus padres, como enumeramos los nombres, según sus cualidades físicas, según sus cualidades, sus cualidades buenas y malas, sus atributos morales, sus cualidades buenas, positivas y negativas, así fue como ellos aumentaron en número. Cuando se hizo el censo, se vio que las tribus que habían aumentado eran porque eran descendientes de sus padres que habían tenido menos cualidades negativas y más cualidades positivas. Entonces, las tribus que aumentaron, que tenían un número alto en el censo, eran las tribus que tenían esas más buenas cualidades. Y los que, bueno, al ser el segundo censo, allá en Números 26, vemos que las tribus que habían sido censadas al principio, en este capítulo 1, allá al final en el capítulo 26, habían ganado en número o habían perdido en número según las cualidades positivas y negativas que mostraron. Entonces, se ve que según el número de personas que estaban para entrar a la tierra prometida, fue la cantidad de tierra que se les dio. Fue ese número de personas, el tamaño de la tribu, la cantidad de personas, el medidor para la cantidad de tierra que recibieron. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Si usted va a la guerra de conquista, aún en el mundo físico, en el mundo de los recursos físicos, contra un enemigo hostil, y usted va de la mano de Dios, pero va débil en cualidades positivas, y si va plagado de cualidades negativas, va a perder terreno. Va a perder terreno, va a perder número, va a ser diezmado. El mundo siendo asolado por la élite mundial y están despoblando la tierra porque la tierra está llena de cualidades negativas, idolatría, inmoralidad, perversidad, violencia. Entonces, sí, al conquistar en el mundo físico, aún ahí, si vamos de la mano de Dios, influyen el éxito de la conquista, la cantidad de cualidades positivas y negativas que tengamos. Cuánto más si vamos a conquistar espiritualmente, cuánto más si vamos a pelear contra el ego, cuánto más si vamos a pelear contra la carne, cuánto más si vamos a pelear contra las fuerzas negativas espirituales, tales como Satanás y los demonios. No podemos ir débiles en cualidades. Conquistar el reino, podría ser conquistas para el reino de Dios, un vicioso, un ladrón, un tramposo, una persona malvada. No, tal vez con Satanás, que después lo lleva al infierno, así como la élite, los cantantes famosos podrán, pero de la mano de Dios, esta es la forma de conquistar. Y para eso Dios nos lleva al desierto y hace un censo de nuestras cualidades positivas y negativas. Como creyentes cristianos, debemos aprovechar el desierto, debemos aprovechar la soledad con Dios, debemos aprovechar, digámosle, el aislamiento para estar con Dios en el desierto y hacer un censo de nuestras cualidades positivas y negativas, si queremos que Dios nos dé la victoria y conquistar mucho terreno en el mundo físico y espiritual. El pueblo se cuenta y se organiza para la marcha y la guerra. Capítulo 1 y 2. Israel en ese momento tipifica también el alma. Así como Israel era el pueblo de Dios entre las naciones malvadas, nuestra alma
en nuestro cuerpo que es malvado, que tiene mala naturaleza. Y el alma se prepara desde el tabernáculo, desde la presencia de Dios, y se reúne con el todopoderoso Dios eterno en el desierto, que es donde se les entregó los mandamientos, donde se les entregó la palabra. Y así, allí se prepara el alma para ir a la tierra prometida y allí sacar de la tierra prometida, que en este caso es el cuerpo donde se encuentra el alma, a todos de allá. ¿Y quiénes eran los que estaban en la tierra prometida? Los cambistas. Canaán. La gente quisiera que después revisara aquí mismo en esta biografía del ocultamiento de Dios, o 3 conceptos que Dios no se traga, donde habla de la prostitución espiritual y muestra cómo hay mucha gente tan equivocado en esa enseñanza porque piensan que Canaán se llama Canaán porque es la tierra que fluye leche y miel. No, Canaán se llama Canaán porque los que vivían allí eran prostitutos cambistas que no daban sin recibir. Es decir, tenían que recibir para poder dar, eran cambistas, así como los idólatras, explicamos en esa enseñanza. Entonces el alma se prepara allí en la presencia de Dios, en el desierto, desde el tabernáculo, para ir a la renovación mental, a la vida en Cristo, a la vida en el Espíritu Santo, y sacar de su terreno a todos los prostitutos, a todos los cambistas, ese egoísmo que nos hace solo vivir para recibir. El alma se prepara, hace un censo de sus cualidades, organiza a los levitas y sus partes que lo conectan con el Todopoderoso para conquistar. Ahora, ¿por qué se demoraron 40 años y no pudieron entrar antes? Hay algunos que dicen que en una semana hubieran llegado a la tierra prometida, otros que en 3 meses, y algunas personas dan diferentes, pero era relativamente rápida la llegada a la tierra prometida para conquistarla. Pero ¿por qué no pudieron entrar? ¿Por qué? ¿Por qué no pudieron conquistar? ¿Por qué tuvieron ese fracaso? ¿No pudieron entrar antes? Dios lo especifica, era una generación de ego, lo probaron constantemente. El ego nos pone a dar vueltas en el desierto, en la prueba. Por eso es que a veces estamos estancados y no avanzamos en la vida personal. Personas que usted ve de creyentes años y años con las mismas maldades, con las mismas bobadas, sin cambiar las mismas cosas que hacía 40 años tal vez, o 20 años, o 40 meses debíamos haber cambiado. La fe es la que nos hace entrar en la tierra prometida. La fe es fruto del Espíritu, igual que el amor, que es todo lo contrario al ego. Al igual que yo, vas a estar toda una vida en la prueba. Vamos a estar toda la vida en la prueba, dando vueltas en el desierto en la prueba, desaprobando una vez y otra vez el kinder de Dios. O vamos a ir al desierto, vamos a hacer un censo de nuestras cualidades positivas y negativas, quitar las negativas para ir de mano de Dios y conquistar en el mundo físico y espiritual la promesa, la bendición de Dios. El cumplimiento de una profecía. Dios le dijo a Abraham, así como las estrellas, va a ser tu descendencia. El número de personas que llegaron al Sinaí en una noche clara, despejada, se pudieran contar como ese mismo número, el número de las estrellas. Dios le cumplió la promesa a Abraham, esa profecía. La presencia de Dios, una advertencia que no debe ser olvidada. Dios lo advirtió, solo cubierto, solo tapado, solo quitado nuestro pecado a través del Mesías, podemos cargar la presencia de Dios en nuestros hombros. El alma se reúne con Dios en el desierto para hacer un censo de sus cualidades y sacar a los cambistas, a los prostitutos, a los idólatras que habitan en nuestra vida. Señor, te damos gracias por cada persona que escucha tu palabra. Bendícenos con esta palabra, levántanos, prospéranos, Dios mío, espiritualmente, que podamos entender todas estas verdades en lo profundo de nuestra alma. En el nombre poderoso de Jesús te pido por cada persona, eleva nuestro nivel de conciencia, que podamos comprender a profundidad, Señor, esta palabra, que no tengamos que dar una palabra maquillada ni sazonada con tantas ilustraciones para que las personas se puedan enamorar de ella, que no tengamos que captar la atención porque las personas están deseosas de saltar a una u otra página para entretenerse, sino que el alma pueda captar la esencia, la verdad de lo que necesita, que es tu palabra.
tu palabra bendita, predicada, profundizada. Te damos gracias. Sana a cada persona que escucha. Prospéranos, súplenos, que no nos falte nada. Que no le falte nada a cada familia y cada persona que está escuchando, que la paz y la bendición inunde cada hogar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Comparta esta enseñanza si le parece buena para que otras personas puedan ser bendecidas. También estamos poniendo estas enseñanzas también en YouTube. La va a ver repetida en la misma página. Va a haber una para el Face y otra para YouTube, pero es la misma prédica con idea que usted pueda mandar el link a otras personas. Dios me lo bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión. Lo esperamos ahí, anhelante de las cosas del Señor. Dios me lo bendiga. Amén.